Sí. Ya, muy bien. Bueno, vamos a empezar con lo que es la cultura escrita. Sí, en este caso he preparado un material de PowerPoint eh, y quisiera más adelante, si es posible, prepararle otros materiales para que tengan facilidad para lo que es el estudio que van a realizar. Sí, unos tips que daría dentro de lo que es el curso y de la prueba que van a tener ustedes, estudiantes, es de que al momento de que logren leer los ejercicios o las preguntas que se determinan en la prueba, traten de leer o comprender lo más rápido posible de acuerdo al tiempo. Ese sería un punto. Otro sería de que, de acuerdo a cómo está el ejercicio, la pregunta, también pueden indagar lo que son en las respuestas, de obtener lo que es lo que más, de acuerdo a la pregunta, lo que más se acerca a la respuesta, y de ahí ir seleccionando, sobre todo más en el tiempo. ¿Sí? ¿Comprendido? Bueno, si sigue compartiendo, no se ha minimizado tal vez la pantalla. Muy bien. Bueno, empezando como cultura escrita, vamos a indagar lo que es un poco de los temas que se encuentran dentro de la cultura escrita, perdón. Como primer punto vamos a hablar lo que es una definición, por así decirlo, de la cultura escrita. Es como que es el escrito en lo que podemos expresar todo lo que nosotros sentimos y pensamos. ¿Sí? Todo lo que nosotros sentimos, pensamos, logramos recrear, podemos nosotros plasmarlo, lo que es en la escritura, por así decirlo. Y dentro de la cultura escrita que van a aparecer, los ejercicios se encuentran eh, diferentes subtemas y de acuerdo a sus subtemas presentan los ejercicios. Como por ejemplo, uno de los subtemas es el neologismo, ¿sí? El neologismo tal vez son palabras nuevas dentro de una lengua, causando lo que es enriquecer el idioma en sí. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Bueno, sumaría que es un sí. Bueno, dentro del neologismos encontramos tres tipos. ¿Sí? Entre ellos son la derivación, composición y lo que es de paréntesis. Muy bien. Dentro de la derivación es lo que se forman a partir de dos palabras. Sí, muy bien. Eso es un poco, por ejemplo, a unir dos palabras componen una. La palabra submarino es una de ellas. Eh, Otro ejemplo podría ser rompecabezas. Otra palabra, camposanto, medianoche. ¿Sí? Esos serían unos ejemplos de lo que es de neologismos dentro de la derivación. ¿Alguien tal vez sabe eh, algún ejemplo de derivación, es decir, de a partir de dos palabras, se forman una? Tal vez alguien quiere participar. Buenas, ¿sí me escuchan? Sí.
Un ejemplo podría ser subteniente Ya, o, o también conceptualizar. ya muy bien. Exacto, ahí se está presentando lo que es el por derivación. ¿Algo más? Bueno, en sí tienen que tener en claro que el neologismos es que dentro de lo que es una lengua sirve para enriquecer lo que es nuestro idioma, hacerlo en sí un poco más, alcanzar la perfección dentro del idioma. Bueno, eso sería la primera, lo que es de derivación. En la segunda, por composición, en cambio son las que se forman a partir de un prefijo o sufijo. ¿Alguien tiene tal vez noción de qué es prefijo o sufijo? Ujú. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Alguno Son sí? elementos gramaticales que se colocan delante de una palabra. Exacto. Sería el sufijo. La palabra prefijo sería como decir antes, ¿sí? Está antes de la palabra. Y sufijo sería después. O en caso sería de prefijo, tienes la raíz, lo que es, dijo su compañera, la palabra. Y en prefijo sería antes, como por ejemplo, decir común, ¿sí? O comunista, una palabra. El prefijo sería anticomunista, ¿sí? Y prefijo sería lo que es la palabra y después un complemento. Eso sería dentro de la composición. Y dentro de los neologismos se presenta bastante lo que son sufijos y prefijos. Dentro de un ejemplo que les he optado para lo que es aquí en la demostración sería sacar corchos. Al unirla a una sola palabra sería sacacorchos. Muy bien. Sacar sería el corcho sería la palabra. ¿Sí? Y dentro de paréntesis se forma lo que es de una derivación, de una composición, sería de la combinación de los dos. Antes de proseguir, tal vez saben ejemplos de composición, de neologismos dentro de la composición, con antes y después, o prefijo, sufijo, tal vez alguna noción de conocimiento o un ejemplo. Bueno, en todo caso, les invito a que busquen lo que son ejemplos de prefijos y sufijos. Y sobre todo, que si tienen ahorita para anotar, que busquen ejemplos de composición, derivación y de paréntesis. Les invito a que anoten y que, si es posible, en sus tiempos libres, investiguen y indaguen lo que son ejemplos sobre estos tres neologismos, ¿sí? En todo caso, también se les dará acceso a lo que son ejemplos dentro de la plataforma para que logren repasar y entender más sobre el tema, sobre todo en la parte de lo que son de ejemplos. Muy bien, entonces, retomando, dentro de los neologismos son palabras nuevas, ¿sí? Palabras nuevas dentro de una lengua, causando enriquecer nuestro idioma.
Bien claro que en las preguntas son de esta manera. ¿Sí? ¿Sí logran observar, perdón? Sí. Ya, muy bien. Tienen de la siguiente manera. Alguien solo en la lectura logra identificar los o el neologismos, tal vez, qué palabra enriquece nuestro idioma, lo que es castellano. ¿Cuál sería la palabra? O palabras. O una de las palabras. Si le decimos que en la definición que son palabras que sirven para enriquecer, palabras nuevas, ¿cuál podría ser una de ellas? La palabra selfies. Ya muy bien. Una, otra, palabras nuevas. No. Bueno, tal como dijo su compañera, la palabra selfie sería una de ellas, porque son palabras nuevas que se están acoplando a lo que es a nuestro idioma, con el fin, recuerden, de enriquecer lo que es nuestra lengua. Tenemos fake, y ya se está sobreentendiendo y globalizando las palabras y usadas a veces en redacciones. Follower, ya bueno, muy bien. Entonces tienen la siguiente lectura o sería el siguiente ejemplo. La pregunta sería la siguiente. Con base en el texto, muy bien, identifica la modificación que se ha generado en la era digital. En este video es un fake. Mi vecina me manda selfies. Ayer perdí un follower. No entiendes nada. Te pierdes últimamente las conversaciones. Pone fin a tu ignorancia digital. Usa el diccionario y te garantizamos que en poco tiempo serás capaz de mantener una conversación digna en la red, con un nivel comparable a la Community Manager. De varios testimonios nos avalan. Muy bien, tenemos el enunciado, ¿sí? En eso es importante que en las respuestas que nos dan, de acuerdo a la pregunta, si podemos descartarlas sería mucho mejor. Es una de las técnicas para poder optimizar, podría decirse, tiempo, lo que es en la prueba que van a rendir. Muy bien, vamos con la primera respuesta, la 1. Dice, el uso de neologismos digitales ha transformado a las conversaciones dentro y fuera de la red. 2. El vocabulario actual se compone exclusivamente de neologismos digitales. Perdón. Ya. Ya, perdón. Bueno, como les decía, de acuerdo a lo que es el enunciado o la pregunta en sí, debería realizar lo que es una técnica de descarte de respuestas para, si es posible, quedarse con una o dos respuestas y en las dos comenzar a utilizar la lógica para encontrar lo que es la respuesta adecuada. Bueno, de acuerdo a la lectura que tuvimos, nos dan 4 respuestas. La primera dice que el uso de neologismos digitales ha transformado las conversaciones dentro y fuera de la red. 2. Bueno, antes de continuar, sí se dan cuenta que la primera tiene mucha relación al enunciado que hemos revisado. Tiene mucha relación. Que los neologismos digitales han transformado las conversaciones dentro y fuera de la red. Muy bien, está aceptada el enunciado. 2.
El vocabulario actual se compone exclusivamente de neologismos digitales. Si logran leer la respuesta 2, el vocabulario actual se compone exclusivamente de neologismos digitales, lo cual se está contradiciendo un poco de que el vocabulario actual que estamos presentando ahora es netamente lo que es totalmente lleno de neologismos digitales. Quizás como en el enunciado una, dos o tres. ¿Sí? Entonces, la primera, respuesta sigue siendo la más adecuada. 3. El uso de neologismos digitales está modificando las reglas y normas de la gramática española. Tal vez los neologismos digitales sirven para hacer más fácil la conversación, pero dentro de modificar la gramática y reglas españolas existiría un poco de controversia. Y por último, tenemos que el neologismo digital es usado para imitar el lenguaje de Internet en la realidad. Bueno, aquí, de acuerdo al enunciado, si logran observar, está mencionando la respuesta 4, que todo lo que tiene que ver con los neologismos digitales o palabras nuevas que enriquecen nuestra lengua es usado para imitar el lenguaje del Internet, lo cual, de acuerdo a la pregunta que hemos, a esa pequeña lectura, es diferente, lo cual la pregunta 4 también se viene, creo que es no tan apropiada para la respuesta. En todo caso, la más acertada sería la primera pregunta. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Sí, en este caso, ¿cuál es la pregunta ¿cuál es en sí la pregunta? Porque los literales del 1 al 4 son respuestas. Esa parte no entendí. Ya, esta es la pregunta, lo que está en negrita. Con base al texto, identifica la modificación que se ha generado en la era digital. ¿Ya? Y los literales son respuestas, alternativas de respuesta. Esto de aquí, a ver si puedo hacerlo así. Es pequeño. Bueno, este enunciado, antes de los literales serían lo que es las alternativas de respuesta. Lo de negrita sería la pregunta que te realiza lo que es para contestar. Y esto sería lo que es el cuerpo, eso que le pondría de color rojo. Eso sería el cuerpo. ¿Logré despejar tu duda o sigues todavía con la duda? Sí, ya entendí. Ya. No había entendido. O sea, en este caso, está la pregunta, el texto y abajo hay que escoger la respuesta que se pegue mal. Sí, podría decirse la que está más adecuada, la respuesta que más se acerca. O por descarte, como les mencioné, tendrían que escoger lo que es de las respuestas y acoplar a lo que es el enunciado que propongo. O sea, por descarte yo haría que la 2 y la 3, estas, estas sería de descarte, por lógica. ¿Sí? Lo más aceptable o más cerca de lo que pide la pregunta sería entre la 1 y la 4. Pero la 1 tiene un poco más relación con lo que está preguntando y se acerca más lo que es al cuerpo, podría decirse, lo que está de rojo. ¿Sí?
Bueno, continuamos. Dentro de cultura escrita también tenemos otro apartado que se llama diglosia. Diglosia, en su definición, es nada más y nada menos que dos lenguas o más lenguas en un mismo territorio, pero una de las dos lenguas es la que predomina sobre la otra. Por ejemplo, nosotros aquí en Ecuador somos de habla en español, ¿verdad? Tenemos pueblos que hablan idioma quichua. Dentro de la misma nación tenemos dos lenguas, pero nuestra lengua es la predominante. Si me logro entender lo que es en la diglosia, o comprendieron, quizás. Sí. Ya, muy bien. Tomen en cuenta estas definiciones de neologismos y diglosia, que serían los troncos principales de la cultura escrita, ¿sí? Vamos con un ejemplo. Ya. Esta es la pregunta. Está en la parte... Ya, muy bien. Recuerden que la diglosia era cuando existen dos lenguas o más, pero dentro, lo que puede decirse de un pueblo, de nación, comunidad, pero una de las lenguas es la que predomina sobre las otras, ¿sí? Bueno, tenemos el siguiente ejemplo. El grito, medio en trágico, medio en broma, despertó al guagua tierna que, envuelta en trapos, dormía en un rincón de la vivienda, y tuvo respuesta entre los ceparros, donde la india, aprovechando la penumbra de la tarde, recogía ramas secas para el fogón. Vi, carajo, ¿dónde estáis? ¿Dónde vi estar escogiendo leña? Cogiendo leña, ¿no? Aquí, acá, guagua churando, amenazaba el indio sin saber quién. Descarga sus temores. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué el texto representa un caso de diglosia? Y tienen dos alternativas. Una, muestra el diálogo que no posee carencia gramatical. O dos, muestra variaciones lingüísticas en la comunicación entre indígenas. De las dos alternativas, de acuerdo al concepto que revisamos, ¿cuál creen que sería la alternativa? ¿De la una o la dos? La 2. La dos. La dos. Y yo les pregunto, ¿por qué la dos? ¿Por qué sería la respuesta 2? Porque muestra variaciones lingüísticas. Ya, muy bien. Entonces ahí tendrían que seleccionar lo que es la respuesta 2, como mencionó su compañera, porque existen lo que es epiglosia o dos lenguas. Pero en sí, si ven aquí que tienen un pequeño diálogo, voy a revisar que tienen un pequeño diálogo en su idioma. ¿Sí? Se están uniendo dos. Ya, muy bien. ¿Todo entendido lo que es diglosia y neologismos? ¿Entendido? Hasta ahorita. ¿Preguntas, dudas? Sí, Liz, entendí. A ver, dígame. Sí, Liz, entendido. Ah, yo dije que tenía una duda. Bueno. Dentro de lo que continúa lo que es cultura escrita,
tenemos falacia lógica. Muy bien. Dentro de la falacia lógica, ¿tienen en cuenta lo que es la palabra falacia? ¿O qué es falacia? ¿Comprenden tal vez? ¿O saben? Mentira. Ya, muy bien. Ya, dentro de la falacia lógica. Podría decirse que dentro de la falacia lógica consiste en una forma de razonamiento que se utilizan argumentos de manera incorrecta, ¿sí? Por lo que no es válido desde un punto lógico. Veamos un ejemplo. Muy bien, hay una analogía o un enunciado que dice, si tuviera gripe, entonces tendría la garganta irritada. Comienzas a determinar lo que son argumentos de manera incorrecta, ¿sí? Y si tuviera gripe, entonces tendría la garganta irritada. Por lo tanto, tengo gripe. Muy bien, es un argumento de manera incorrecta. Pero, por lo tanto, si tengo gripe, estoy reafirmando que no es un razonamiento lógico. Y por lo tanto puede ser que la garganta irritada puede ser por afonía o porque tal vez he consumido tal vez algún cigarro. ¿Sí? Es encontrar de manera en los ejemplos, encontrar falacias o en sí argumentos de manera, argumentos incorrectos que no es válido hasta encontrarle un punto lógico. Otro ejemplo que podría mencionarles dentro de lo que es de la falacia lógica podría decir, si llueve, entonces la calle se moja. Y estoy diciendo que la calle está mojada. Entonces comienzo a plantearme lo que son argumentos para responder. Por lo tanto, tiene que haber llovido. Entonces es una conclusión más o menos que no tiene necesariamente algo cierto. Lo que podría ser de que alguien tal vez salió a mojar lo que es en la calle con la manguera. Sí, tal vez de que alguien pasó con algo de agua y se derramó. En sí no es netamente cierto que haya llovido ese día. Y dentro de la cultura escrita y en el examen que se presenta también presentan lo que es esos ejemplos de que es falacia lógica. Si logran ver tal vez el ejemplo o está muy pequeño la letra. Sí, licencia, se ve. Ya, muy bien. A ver, aquí. Hay que identificar lo que es, de acuerdo al texto, vamos a identificar lo que es el argumento de consecuencia. O sea, de todo el enunciado tiene que haber una consecuencia o una falacia, lo que es una falacia lógica. Ya, muy bien. Entonces, el enunciado es el siguiente. A lo largo de la última década, el Internet ha cambiado aspectos fundamentales del día a día. La web de hoy en día, la mayor fuente de información generada por todo tipo de usuarios. Un estudio publicado recientemente por IDC y patrocinado por EMC desvela que la información digital generada durante el 2010 ascenderá a 1.2 zettabytes, que quiere decir 1.2 billones de gigabytes. Si tiene el acceso a la información, es un hecho trascendental que ha modificado el Internet, pero también
lo que es el ocio y el entretenimiento. La televisión ha dejado de ocupar la mayor parte del ocio. Según la Asociación Europea de la Publicidad Interactiva, EIA, Internet es el medio más consumido por los españoles, situándose en un número de horas aproximadamente 13.3 horas semanales, por encima de la televisión, que son 13 horas semanales, la radio 12.6 horas semanales y la lectura de periódicos 4.6, revistas 3.6. Los cambios son muchos, casi todos son consecuencia de que en Internet las actividades tienen que realizar un tiempo menor. Muy bien. Y ahí están las alternativas para la respuesta. Podemos nosotros comenzar a relacionar entre, podría decirse, entre respuestas para tratar de encontrar alguna adecuada. Vamos con la primera. Dice, a lo largo de la última década, el Internet ha cambiado aspectos fundamentales del día a día. ¿Tiene relación la primera pregunta con el enunciado? Quizás lograron. Sí, la primera sí. Ya, la primera Sí, tiene, sí. ya, la primera tiene un poco de relación, ¿verdad? Con el enunciado. ¿Sí? Sí, listen. Ya. Muy bien. La segunda. La información digital generada durante el 2010 ascenderá a 1.2 zettabytes. ¿Qué me dice? ¿Ah? ¿Qué me dicen de la segunda? ¿Tiene relación con el enunciado? ¿Se puede poner la pantalla? Ah, ahí. ¿Ya? Listen, una pregunta. No sé si es que solo es mi computador o los demás, pero se pone como un cuadrito y no visualiza. Y a mí también. Sí, yo estoy igual, no me aparece la pantalla. A ver, Ahorita ya apareció, listen. ya. Bueno, como les decía, la primera me mencionó la compañera que a lo largo de la última década el Internet ha cambiado aspectos fundamentales del día a día. Me mencionó que sí tiene algo de relación con el enunciado, pero recuerden que estamos utilizando lo que es la falacia lógica, ¿sí? Pero en todo caso me mencionó que sí. La segunda dice que la información digital generada durante el 2010 ascenderá a 1.2 zettabytes. ¿Qué dice? ¿Tiene relación con el enunciado? Sí, Bueno, ya, 1 y 2. La 2 está. La pregunta 2, la respuesta 2 que dice la información digital generada durante el 2010 ascenderá es una afirmación de lo que es el enunciado, ¿sí? Y a lo largo de la última década, el Internet ha cambiado lo que son aspectos fundamentales del día a día. La A y la B están, lo que sí, relacionándose para una respuesta. En lo que sí, la A aún sería la mejor respuesta. Vamos con la 3. Internet es el medio más consumido por los españoles, situándose por encima de la televisión. ¿Es verdad o es mentira, de acuerdo al enunciado?
verdad. ¿Verdad? Sí, dicen es verdad. ¿Verdad? ¿Mm? ¿Alguien dijo no? ¿O sí? Bueno, creo que de las últimas voces escuché como que dijo no. Bueno, y la última. ¿Las actividades en Internet tienen que realizarse en un menor tiempo? De igual manera estaba ahí, pero yo creo que la primera es la más acertada. Ya. En sí lo que es que el literal A, este literal, el literal 1, si lo Dicen logran, nuevamente la pantalla, no me parece. espérame, ya sé qué es. Es esto de aquí, espérenme que es un, Ya dicen ahí ya. ahí ya, no se quitó. No dicen, aún se visualiza. Ya ahorita ya está bien. Ya. Bueno, como les decía, es falacia lógica. La pregunta 1, 2 y 3 son las más acertadas. Y dentro de la primera pregunta es la más acertada aún. Pero vamos a utilizar lo que es la falacia lógica, es decir, la mentira, como dijo su compañera. Tenemos que la afirmación A, lo que leímos, lo que decía que a lo largo de la última década el Internet ha cambiado aspectos fundamentales del día a día. Y la segunda, que la información digital generada durante el 2010 ascenderá a 1.2 zettabytes. Es decir, que la respuesta 1 está afirmando la respuesta 2. Muy bien. Y la 2, lo que es de que la información digital generada durante el 2010 ascenderá a 1.2 zettabytes. Y si aumenta lo que es esta producción más de Internet, aumentar más la producción de que la gente logre tener más acceso al Internet, se está situando por encima de la televisión. Hasta ahí estamos bien. Ya, muy bien. Pero aquí es donde está la clave, lo que es en la respuesta 4, que las actividades en Internet tienen que realizarse en un menor tiempo. Vamos nuevamente, lo que es. La 1 reafirma la 2, está reafirmando. Y la 2 tiene como consecuencia con la respuesta 3. Y como estamos hablando de lo que es de la falacia lógica, ¿sí? Estamos lo que son nosotros tomando lo que son las mentiras. Pero en sí, de todas esas respuestas que están reafirmando todo el enunciado, dentro de la respuesta 4 está englobando lo que es la respuesta clave, que las actividades de Internet tienen que realizarse en un menor tiempo. Esto sería lo que es dentro de la falacia lógica, sería esta alternativa como respuesta. Tal vez alguna duda. O sea, la respuesta es la 4. Exacto. ¿Por qué no entendí esta parte? Verás. Dicen puede repetir. Lo que es dentro de la falacia lógica en sí es de que de forma de razonamiento nosotros vamos a utilizar lo que son argumentos de manera incorrecta, que no son válidos, pero desde un punto lógico
nosotros tenemos que buscar lo que son las alternativas. Por ejemplo, en este ejemplo de que estaba aquí de lo que es de que si tuviera gripe, entonces yo tengo la garganta irritada. Y si tengo la garganta irritada, significa que tengo gripe. Pero en sí, el hecho de que nosotros tengamos la garganta irritada no significa que debe ser solamente gripe. ¿Sí me logran comprender tal vez? Es como que dar alternativas para encontrar, es como si dudáramos lo que son falacias dentro de un cometido. O sea, en este caso lo que se está haciendo es encontrar la falacia dentro del texto. Exacto. Dentro de estas 4 serían las 4 alternativas en sí que están predominando lo que dentro de lo que es el enunciado. Ahí en la última parte está afirmando, digamos, que el Internet tiene que realizarse en un tiempo menor, pero, o sea, está concluyendo algo que no es lógico, básicamente algo así. Claro, exactamente. Y siempre casi en lo que son las falacias, siempre se encuentran casi en los últimos párrafos la respuesta o la conclusión en sí. Listen, ¿y cómo nos damos cuenta que está pidiendo una falacia? Las otras respuestas son de acuerdo al enunciado, ¿sí? Calla. Mira. Primera respuesta. Segunda. Y tercera. ¿Está muy bien? O sea, ahí en este caso la falacia ahí sería porque no es necesario que las cosas se realicen en menor tiempo en Internet, o cómo sería la justificación, digamos. A ver, la justificación sería de que encontrar lo que serían lógicas en las respuestas. Como por ejemplo, lo que te mencionaba, que la 1 está reafirmando a la 2, ¿verdad? Lo que es de que a lo largo de la década el Internet ha cambiado en aspectos fundamentales del día a día y que la información digital se ha generado durante el 2010 ascenderá a lo que es a 1.2 zettabytes. Ya. Y la pregunta 2, la B, tiene consecuencias lo que es con la C. Así sería la pregunta 2, esta de aquí. Es como desatar en cadena. ¿Dónde está el colorcito? Ya, no se ve. Bueno, la 2 comienza a relacionarse con la 3. Tiene algo positivo o deseable. O algo negativo. Pero como tiene algo negativo, ¿cómo se llama? Podría determinarse que esta segunda pregunta viene lo que es presentarse de manera falsa. Recuerden el ejemplo, lo que era de la falacia lógica. No casi siempre es lo que es necesariamente cierto. En sí hay alternativas que desencadenan otras consecuencias, como mencionaba su compañero. Ya. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, listo, sí se observa. Espérenme, ¿Y ahora sí? ¿Sí logran ver? Sí, listen. Ya. O en sí una alternativa para encontrar lo que es la respuesta dentro de las falacias sería que las otras respuestas tienen que ver bastante con lo que es con el enunciado
y la alternativa que no logra relacionarse con el enunciado sería la respuesta adecuada, y la negatividad que da la respuesta con el enunciado. ¿Alguna duda? Digamos, o sea, por lo que digamos la primera tiene algo de relación con la segunda, es decir, la que menos se relaciona con los enunciados es la que tiende a ser la falacia. Exacto. Sí. O sea, y no importa que la falacia esté dentro también del texto, por ejemplo, digamos, el último está en la conclusión, las actividades tienen que realizarse en tiempo menor. Claro, eso es lo que también casi siempre las respuestas dentro de las falacias, siempre se encuentra la clave, lo que es en los últimos enunciados o en el último párrafo, si decís. Casi siempre las respuestas salen aquí. Si te pudiera poner un porcentaje, sería dentro de un 95%, serían las respuestas que se encuentran en el último párrafo. A veces hay lecturas muy extensas dentro de lo que es de la falacia. Como hay tiempo, sería más leer la parte final, si es que en casos no queda tiempo para la prueba. Lisa, ¿no puede poner otro ejemplo así como eso? Para que nos quede así como más claro. A ver, dentro de falacia, déjame revisar. Estos ejercicios están en el libro, ¿verdad? Sí, dentro del libro que van a obtener y dentro de las pruebas que se van a realizar, se va a lo que es a compartir para que logren repasar aún mejor. A ver. Bueno, a ver, otro ejemplo de falacia, una pequeña sería, estoy buscando dentro de mis, no tengo otra. En todo caso, al final les podría presentar otro, lo que es un otro ejemplo de falacia, o en sí, cuando tenga más acceso a lo que es a los contenidos, lograría traerles más ejemplos, ¿sí? Ya, Lisa. A ver. Muy bien.
Dentro de lo siguiente de cultura escrita, obtenemos lo que es argumento de autoridad. ¿Sí? Lo que significa lo de argumento de autoridad es de que se define aquel como aquel que fundamenta la apreciación y testimonio de los personajes célebres, autoridades o especialistas de un tema dado. Ya, muy bien. ¿Sí logran observar este enunciado? La letra no está pequeña, quizás. Sí, listen. Bueno, está bien. Ya, muy bien. Bueno, otra vez les comento que el argumento de autoridad que también se presenta en cultura escrita es de que se define como aquel que se fundamenta con apreciación y testimonio. Muy bien. De personajes célebres, autoridades o especialistas de un tema dado. Tenemos podría decirse, enunciado de autoridad que vamos a examinar. Y acá están las alternativas. ¿Sí? Ya, muy bien. Voy a la lectura. El agua es un componente fundamental de la economía y es necesaria para crear y conservar el empleo en todos los sectores de ella. En el sector primario, por ejemplo, se emplea en la agricultura, en la ganadería y la pesca. En el secundario, en la industria pesada y la producción de electricidad y combustibles. En el sector de los servicios, en el turismo y en el ocio, muchos de estos sectores requieren grandes cantidades de agua en una o más etapas de su cadena de valor. En este contexto, la ONU menciona que la gestión sostenible del agua en su sentido más amplio, protección y restauración de ecosistemas, así como el desarrollo, explotación y mantenimiento de infraestructuras, junto con acceso a suministro seguro, confiable y asequible de agua, crea un entorno propicio para las oportunidades de empleo a largo plazo, así como el desarrollo y el crecimiento a través de los diferentes sectores económicos. De este modo, según la Organización Internacional del Trabajo, el giro hacia la economía sostenible en el papel central del agua esté plenamente reconocido, lleva a la creación de más puestos de trabajo, digno a una mayor inclusión social. En sí, ¿en qué se trataba? ¿Alguien me da una idea de lo que era este enunciado? Ahora estamos viendo autoridad escrita, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, sí está hablando sobre una publicación o a un argumento sobre la utilización de lo que era el agua y cómo hay organismos que está mencionando. ¿Algún organismo que apareció en este enunciado quizás? ¿O dos organismos que lograron identificar? La ONU Uno. Hay otro. y la Organización Internacional del Trabajador. Con lo cual es un argumento de autoridad, como se mencionaba, que son publicaciones que son reconocidas, o argumentos que se presentan en sí. Bueno, dentro de las alternativas, como siempre, se encuentran cuatro. La que es la primera, el agua es un componente fundamental de la economía y es necesaria para crear y conservar el empleo en todos los sectores. 2. En el sector primario de la economía, por ejemplo, en grandes cantidades de agua, se emplean grandes cantidades de agua en la agricultura y la ganadería y la pesca. 3. La gestión sostenible del agua en su sentido más amplio crea un entorno propicio para las oportunidades de empleo a largo plazo. 4. El giro a economía sostenible en el papel central
en la que el papel central se centra el agua, esté reconocido, crea mayor cantidad de puestos de trabajo. De acuerdo a lo que se nombraba lo que es en este enunciado sobre el manejo y la utilidad del agua, vamos a relacionar de acuerdo a las alternativas, ¿sí? La respuesta más acorde a la relación, lo que podría decirse con el enunciado. Muy bien. O podríamos hacerlo por descarte. ¿Todo comprendido hasta ahí? Sí, listo, comprendido. Ya, muy bien. Entonces vamos a realizar lo que es la relación. Aquí están las 4 alternativas. La 1 está con la 2. La respuesta 2 sería la 1 y la 4. Sería esta y esta. La 3 sería 2 y 3. Y la 4 sería 3 y 4. Bueno, muy bien. Ya. Ah, ¿recuerdan lo que era el argumento de autoridad? Antes de proseguir. Sí, Listen, básicamente es decir algo y basarse en algún personaje conocido, digámoslo así, para darle veracidad. Ya, muy bien, veracidad. Y dentro de la veracidad del enunciado, ¿cuál era la que daba veracidad o entidad? De esta organización, ¿sí? Las dos organizaciones, que es la ONU y la Ya, Organización Internacional muy del bien. Trabajo. Entonces, tomen en cuenta que la ONU menciona, o sea, esa organización es la que está predominando y la que da este argumento. O sea, podría decirse un argumento que esta entidad está dando lo que es la utilidad del agua, ¿ya? Podemos hacerla por descarte. Por ejemplo, ¿cuál es la alternativa que da la ONU? La gestión sostenible del agua en su sentido más amplio, la protección y restauración de ecosistemas. Sí, entonces ahí vendría siendo literal 4, 3 y 4. Muy bien. Entonces, ¿sería qué respuesta? ¿Sí lograron comprender cómo funciona el argumento de autoridad? Sí, Listen, por mi parte sí. ¿Los demás? Sí, igual. Sí, listo, entendido. Ya, muy bien. Solo tomen en cuenta en el enunciado cuando encuentran, como por ejemplo aquí la ONU menciona o manifiesta o expone, y entonces logran ver, o sea, para ahorrar tiempo, como les menciono, para ahorrar tiempo, toman ustedes el enunciado, menciona que, y leen solo, podría decirse lo primero, y si hay otra organización o algo de autoridad, como mencionaba en la definición, entonces rápidamente van a podría decirse a las respuestas, y para ahorrar tiempo, como mencionó su compañero, 3 y 4, por descarte. Esta no tenía nada que ver, la 1, la 2, solo era definiciones, pero donde ya mencionaba la autoridad o el argumento de autoridad que le mencionaba, la 1, 3 y 4, con la del trabajo. ¿Sí?
Bueno, prosiguiendo lo que era otro argumento de autoridad. ¿Quieren hacerlo ustedes? Tal vez les doy oportunidad si desean. ¿En qué página está del libro? ¿Ya les dieron acceso al libro? ¿Lo tienen al libro? A ver, esperen un momentito para... a ver... no da. Bueno, sí logran observar lo que es este enunciado. Sí, listo. Sí, Lisa. Ya, muy bien. Quisiera que lo lean o lo leo yo y luego relacionamos con las respuestas. Bueno, Listo, se me apagó la pantalla. ahora es el... No se puede ver Lisa en la pantalla. Ahora, Ahora ya. Ahora ya, Lisa. ya. En todo caso, es otro ejemplo de lo que es argumento de autoridad. Bueno, la lectura sería así. La educación posee la capacidad incomparable de reducir la pobreza extrema y potenciar los objetivos de desarrollo de más amplio espectro. Esto concuerda con la concepción de educación que menciona que es el conjunto de actividades realizadas en contextos diferentes, formal o no formal e informal, para satisfacer las necesidades educativas básicas, según datos preliminares del informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Las principales estadísticas publicadas constituyen una prueba de la inversión en la educación mitiga la pobreza extrema. Es necesario reconocer que destinar recursos que mejoren la educación garantiza beneficios considerables en materia de salud y productividad. Sin embargo, para poner en marcha esta capacidad transformadora de la educación, será preciso ampliar los nuevos objetivos de desarrollo para que aseguren que no solo la igualdad de acceso a la institución primaria para todos los niños, sino también una enseñanza secundaria de calidad. Las conclusiones dadas a conocer hoy confirman con mayor nitidez que la educación puede mejorar la vida y la sociedad, afirma la directora general de UNICEF, Irina Bokova. Ya, muy bien. Ese sería el enunciado. ¿Sobre qué tiene que ver el enunciado? Quizás lograron captar entidades
o alguien que logra establecer lo que es argumentos de autoridad. En caso sería Los- la UNICEF. Ya. ¿Algo más? La doctora, Ya, muy bien. la que está en la parte de abajo. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué dijo la doctora? Sería esto de aquí. Ya. Esto sería de la UNICEF. Sin leer las respuestas. Vamos a ver cuál es la respuesta que más se acopla a lo que es el argumento de autoridad. ¿Logran ver? ¿Cuál sería de las tres? De las cuatro, perdón. La 3. La La 3. 3. La 3. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién dice no? ¿Quién dice sí? Vamos a ver. La 3. Según datos de la UNICEF, estadísticas publican que constituyen una prueba de la inversión en educación mitiga la pobreza extrema. Muy bien. Si logran captar lo que menciona la UNICEF, Sí, listen. ya muy bien. Entonces, ustedes identificar de una la organización o la que tiene argumentos de autoridad o la publicación o un enunciado de alguien reconocible dentro del campo de lo que es investigación, sin leer lo demás, ya pueden captar la respuesta. Como por ejemplo, sí o qué, o podrían ustedes ahí administrar bastante tiempo para lo que sería matemática, que sería en todo caso aprovechar el tiempo de lengua para pasar a matemática. ¿Comprendible hasta ahora? Sí, listen. Ya, muy Sí, bien. listen. Ya. Una pregunta, ¿ustedes están en un grupo de WhatsApp quizás? El que usted creó, sí. Ya. En todo caso, para darles accesibilidad para ejercicios para repasar y luego conmigo repasamos con lo que son ejercicios y ya para desarrollar lo que son pruebas para que aún sigan mejorando y desarrollando más sus capacidades, ¿sí? Ya listen. Ya, muy bien. Bueno, listen. Ya, eso sería dentro de cultura escrita, conmigo, en lengua y literatura. Igualmente las diapositivas veré si les hago llegar para que logren ver lo que son las definiciones y los ejemplos, ¿sí? Ya listen, gracias. Ya. Bueno, estudiantes, eso sería todo por hoy. Espero poder seguir con ustedes y lograr lo que es realizar el curso y que salgan bien lo que es en la prueba que van a dar, ¿sí? Ya listen, muchas gracias. Ya, Hasta luego. hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Ya, listen, gracias. Se cuida. Por cierto, mi nombre es Santiago. Gracias. Gracias, licenciado. Ya, pues.